Imagina que después de 20 años de trabajo duro, una sola demanda por un accidente menor o una disputa comercial insignificante te arrebata absolutamente todo: tu casa, tus ahorros y el futuro de tus hijos. La mayoría de las personas cree que tener un seguro es suficiente para estar protegidas, pero la realidad es que el sistema legal está diseñado para encontrar grietas en tu armadura y dejarte en la calle. Si quieres evitar ser la próxima víctima de la industria de los litigios, asegúrate de quedarte hasta el final porque revelaremos el secreto de la propiedad fantasma, la técnica que utilizan los multimillonarios para ser dueños de todo, pero no aparecer como propietarios de nada ante la ley. ¿Empecemos? Carlos tenía un patrimonio neto de $850.000. Era dueño de 2 propiedades de inversión, una casa familiar y una cuenta de corretaje con $200.000. Se sentía seguro porque pagaba puntualmente sus primas de seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, un día, un inquilino sufrió una caída en una de sus propiedades debido a un escalón mal reparado. La demanda resultante fue por $2 millones, alegando daños permanentes. El seguro de Carlos solo cubría hasta $500.000. En ese instante, Carlos descubrió que el resto de su patrimonio, los $350.000 excedentes y sus otras propiedades, estaban en la línea de fuego. El problema de Carlos es el mismo que tiene el 95% de las personas: la propiedad directa. Cuando tu nombre aparece en el registro público vinculado a un activo, te conviertes en un blanco fácil para los abogados de contingencia. Pero para evitar eso, esta es la estrategia que debes llevar. La primera capa de protección es la creación de entidades legales para separar tus activos de tus actividades diarias. Juan, un amigo de Carlos, aprendió esta lección de la manera difícil después de ver la ruina de su colega. La regla de oro es nunca poseer activos valiosos a tu nombre personal. Cada propiedad de inversión debe estar dentro de una sociedad de responsabilidad limitada independiente. Si Juan tiene 3 casas, tiene 3 sociedades distintas. Si algo ocurre en la casa número 1, los activos de la sociedad número 2 y 3 están protegidos por una muralla legal. El costo de esta primera capa no es despreciable. Mantener 3 sociedades implica pagar tasas de renovación anuales de $300 por cada una, presentar declaraciones de impuestos adicionales y llevar una contabilidad separada. Muchos inversores evitan esto porque lo ven como una molestia administrativa, pero la alternativa es mucho más cara. Al igual que con las casas de gran tamaño, el costo de operación de una estructura de protección de activos es una inversión en tranquilidad. Si la demanda contra Carlos hubiera ocurrido en una estructura de sociedad de responsabilidad limitada, el demandante solo habría podido ir tras los activos de esa sociedad específica, dejando su casa familiar y sus ahorros a salvo. La segunda capa se encarga de ocultar el rastro del dinero. No basta con tener sociedades si cualquier persona con una conexión a Internet puede buscar en el registro público y ver que tú eres el gerente y dueño de todas ellas. Aquí es donde entra la sociedad de cartera, o holding. En lugar de que tú seas el dueño de las sociedades que tienen las propiedades, creas una sociedad matriz en una jurisdicción que ofrezca altos niveles de privacidad. Esta sociedad matriz es la que posee las acciones de las sociedades operativas de la primera capa. Esta estructura crea un laberinto legal. Cuando un abogado busca activos para demandar, lo primero que hace es una búsqueda de activos vinculados a tu nombre. Si no encuentra nada, es probable que no tome el caso de forma gratuita o bajo una comisión por éxito, ya que no ve una fuente de pago clara. La estrategia de las 3 capas busca hacer que demandarte sea tan difícil y costoso que el demandante prefiera aceptar un acuerdo por la cantidad que cubra el seguro. Es una guerra psicológica de desgaste donde el anonimato es tu mejor arma. Poseer una estructura de holding puede costar entre $1.500 y $3.000 anuales en mantenimiento legal, pero es el precio de ser invisible para los depredadores financieros. La tercera y más poderosa capa es el fideicomiso de protección de activos. Mientras que las sociedades de responsabilidad limitada protegen tus otros activos de los problemas que ocurran dentro de una propiedad, el fideicomiso protege tus activos de tus propios problemas personales, como un divorcio, una deuda personal o un juicio por negligencia profesional. Esta es la capa definitiva porque, legalmente hablando, tú ya no eres el dueño del patrimonio. El fideicomiso lo es. Sin embargo, tú mantienes el control sobre cómo se distribuyen y utilizan esos activos. Existen fideicomisos nacionales e internacionales. Los internacionales, en lugares con leyes muy estrictas a favor del deudor, son prácticamente impenetrables para los tribunales locales. Si un juez ordena que entregues tus activos, el fideicomiso puede negarse legalmente porque está fuera de la jurisdicción del juez. Esta capa es la más compleja y costosa de implementar, con honorarios legales que pueden superar los $10.000 iniciales y costos de mantenimiento de $2.000 al año. Pero para alguien con un patrimonio de $1 millón o más, es la única forma de garantizar que su riqueza sea heredada por sus hijos, y no por el abogado de un tercero. Hagamos la comparación numérica. Alguien como Carlos, con $850.000 en activos,
podría gastar unos $5.000 al año en mantener una estructura completa de 3 capas. Eso representa menos del 1% de su patrimonio neto anual. Es un costo operativo, similar a los gastos de mantenimiento de una casa. Si Carlos hubiera invertido esos $5.000 anuales durante 10 años, habría gastado $50.000. Parece mucho dinero hasta que lo comparas con los $350.000 que perdió en una sola demanda por no tener protección. La mayoría de las personas prefiere gastar ese dinero en un coche más lujoso o en una casa con más metros cuadrados porque esos son activos que pueden mostrar. La protección de activos es invisible, no genera estatus inmediato, pero genera riqueza generacional. El error psicológico es creer que las tragedias legales solo les ocurren a los demás. La realidad es que el riesgo aumenta proporcionalmente a tu éxito. Cuanto más tienes, más incentivo tienen otros para encontrarte una falta legal. La estructura de 3 capas no es solo una herramienta técnica, es un cambio de mentalidad de pasar de ser un consumidor a ser un administrador de riqueza. Un error fatal que cometen muchos es crear estas estructuras después de que surge un problema. La ley tiene mecanismos contra las transferencias fraudulentas. Si transfieres tu casa a un fideicomiso el día después de recibir una notificación de demanda, un juez anulará la transferencia y podrías enfrentar cargos penales. La protección de activos debe construirse cuando el cielo está despejado. Otro error es mezclar fondos personales con fondos de las sociedades. Si pagas el supermercado con la tarjeta de la sociedad que tiene tu casa de inversión, los abogados pueden perforar el velo corporativo y alegar que la sociedad es solo un alter ego tuyo, invalidando toda la protección. Si decides ignorar esta estrategia, estás apostando tu futuro a la suerte y a la bondad de los extraños. En un mundo cada vez más litigioso, esa es una apuesta que eventualmente vas a perder. La estructura de 3 capas es tu póliza de seguro definitiva contra la injusticia del sistema y los errores imprevistos. No esperes a que el escalón se rompa o el contrato falle para pensar en tu seguridad. La verdadera riqueza se mide por la solidez de tu armadura, no solo por el brillo de tu espada. Si este video te ha ayudado a entender cómo blindar tu futuro, asegúrate de suscribirte, darle un me gusta y comentar qué parte de tu patrimonio te preocupa más proteger hoy mismo. Nos vemos en el próximo video.